¿Alguna duda queda de seguridad física? Hasta la clase anterior estuvimos viendo seguridad física. Si no, avanzamos. Bueno, como le decía, hasta la clase anterior vimos seguridad física. Ahora vamos a empezar a ver seguridad lógica, todo lo que tiene que ver con la parte intangible, ¿sí? Hasta la clase anterior vimos todo lo tangible, apertura de puertas, control de guardias, vimos la parte biométrica. Vimos la parte de ergonomía, ¿sí? Cómo son las posturas adecuadas, digamos, para el uso de la tecnología, todos los sistemas biométricos, no solamente el de lectura de huellas, sino el facial, eh, reconocimiento facial, reconocimiento del iris ocular, de la retina, el reconocimiento de la escritura por firmas, ¿sí? El reconocimiento acústico de una firma, todo lo que tiene que ver con accesos físicos. Dentro de la seguridad lógica, particularmente el día de hoy, vamos a ver algunos objetivos que persigue la seguridad lógica y un concepto muy importante y que es el base fundamental de la seguridad lógica, ¿sí? Lo que es la identificación y la autenticación. Em, es muy importante dentro de la seguridad lógica pensar primeramente estas dos cosas, ¿sí? Me dice, todo lo que no está permitido debe estar prohibido y todo lo que no está prohibido está permitido. ¿Sí? Son dos postulados, digamos, parecen trabalenguas, pero son muy importantes dentro de la seguridad lógica que nosotros vamos a tratar a partir de ahora. ¿Por qué? Porque lo que no está permitido, ¿sí? Debe estar prohibido. O sea, no, la idea de estos dos pensamientos es que nada debe quedar librado al azar y a la buena voluntad de ninguna persona, ¿sí? Ni a la... Nosotros no podemos pretender que una persona no tenga intención de hacer un daño, ¿sí? Eh, siempre, digamos, lo que no esté prohibido, obviamente va a estar permitido. Esto tiene mucho que ver con los controles de acceso, digamos, lógicos que se deben realizar sobre cualquier tecnología. Si vamos a usar un sistema de información, eh, debemos tener, digamos, un usuario, una clave para poder acceder. Si se va a utilizar alguna cámara que va a tener un sistema que la controle, es necesario tener un usuario, una clave, ¿sí? Y, y también al repositorio, como vimos en la clase anterior, ¿sí? El DVR, en donde se graba todo lo que está, digamos, capturando una cámara, el acceso a esa información grabada debe estar perfectamente identificada con un usuario y una clave mínimamente, ¿sí? Esto quiere decir estas dos cosas, que lo que no está permitido debe estar prohibido. No lo tengo que yo, si yo no tengo acceso, ¿sí? A una cámara, pero veo una puerta abierta donde me dice, por ejemplo, que esté abierto el sistema que ve toda la grabación de las cámaras, pero es un sistema, es un usuario, una clave que se lo olvidó, por ejemplo, un turno anterior, obviamente que yo no lo estoy prohibiendo, ¿sí? Si quedó abierto, bueno, no está permitido, pero tampoco está prohibido, ¿sí? Entonces, la idea, digamos, es que sepamos, por lo menos, tener ese pequeño, digamos, precaución, ¿sí? Como jefe, como directores, también como
como mismo usuario de los sistemas. Si yo veo un sistema abierto, lo primero que debo hacer es cerrarlo como usuario, ¿sí? Ahora, si soy un directivo, un director, un gerente, un jefe, digamos, tengo que procurar que cuando no esté el usuario correspondiente en un sistema, lo tengo que hacer cerrar, ¿sí? O sea, no puedo pretender que un personal quede a la buena voluntad del personal y que, bueno, sí, sabemos que él no roba información, sabemos que él no va a ingresar para hacer daños, ¿sí? Ese sabemos queda muy lejos de nuestra consideración. La idea, digamos, de cualquier sistema de información y sobre todo de la seguridad lógica es que prohibamos el acceso si es que es así como debe suceder en este caso, cualquier situación que se presente. Entonces, la seguridad lógica es la aplicación de esas barreras y procedimientos, ¿sí? Que resguardan el acceso a los datos y solo permite ese acceso a aquellas personas autorizadas a hacerlo. Dentro de la seguridad lógica, estos procedimientos de control, ¿sí? Y barreras que se aplican están en el ámbito de los sistemas, ¿sí? A diferencia de la seguridad física que veíamos que estaban relacionadas con la parte tangible, con la parte de todo lo importante. Ahora sí me escuchan, ¿no? Sí, sí. Bueno, le decía que la seguridad lógica este, consiste, digamos, en esa aplicación de esos procedimientos o barreras de control, que también lo vimos en la primera sesión, en la sesión número 1, el control que se debe ejercer, ¿sí? Sobre todo esos procedimientos para poder habilitar a esas personas que estén autorizadas al uso de la información, que es lo más importante. Bueno, ¿qué objetivo persigue la seguridad lógica? ¿Sí? La seguridad lógica persigue objetivos relacionados con la intangibilidad en el tratamiento de la información. ¿Sí? ¿Qué tienen que ver estos aspectos? Por ejemplo, en restringir el acceso a los programas y archivos. ¿Sí? Esta restricción en el acceso a los programas y archivos se tiene que dar de acuerdo al objetivo de control inicial que vimos, ¿sí? Relacionado con la seguridad. Todo sistema o todo programa, todo archivo, toda tecnología, ¿sí? Debe estar perfectamente identificado quién es el usuario de esa tecnología, ¿sí? Más en los aspectos físicos, en los aspectos lógicos, como estaba explicando, ¿sí? Los aspectos lógicos tienen que ver con el uso de los sistemas, ¿sí? También yo les había dicho que el hardware no es nada si no tiene un sistema o si tiene un software que lo haga funcionar. Entonces, la sesión anterior vimos todo lo relacionado al hardware, todo lo relacionado a la parte física. Ahora vamos a ver todo lo relacionado con la parte lógica, o sea, relacionado a los sistemas que usan ese hardware, ¿sí? Otro objetivo está relacionado con que la información transmitida sea recibida, obviamente, solo por el destinatario al cual ha sido enviada y no a otro, ¿sí? Dentro de la, de los medios de transporte de la información, ¿sí? Uno de los peores métodos de transporte de información y es el más usado es WhatsApp, ¿sí? La información transmitida por WhatsApp es, digamos, está expuesta a muchos factores en donde puede ser interceptada, como ya lo vimos también, ¿sí? A todos estos conceptos. Puede ser interceptada,
puede ser fabricada, puede ser modificada, ¿sí? WhatsApp es un medio de transmisión, no es un medio de transmisión de información, pero se lo usa como medio de transmisión de información, lo cual lo cual es incorrecto, ¿sí? WhatsApp eh, es un medio de mensajería, digamos, entre usuarios. No es un medio de transmisión, ¿sí? Yo no puedo pasar información relevante a través de WhatsApp. Eh, es una falta de seguridad muy grande, digamos, la realización de esta metodología que se acostumbra, ¿no? Sí, Marcelo Vargas, ¿tenía una duda? Sí, profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Yo quería consultar en relación a lo que está diciendo, si bien es un buen consejo de seguridad, el no transmitir ningún tipo de información sensible a través de esa aplicación, pero no importa que tenga el encriptado de extremo a extremo. La verdad que no, porque, digamos, tiene digamos, no es un grado de seguridad, digamos, que esté abierto, ¿sí? De extremo a extremo, tenemos, digamos, un nivel de seguridad que sería medio, ¿sí? El tema de seguridad a más alto nivel es un medio propio de transmisión de la información, ¿sí? Muchas instituciones públicas, no públicas, muchas instituciones privadas utilizan, digamos, un medio de transmisión similar a WhatsApp, pero con servidores propios, ¿sí? Los servidores de todas estas aplicaciones de mensajería, ya sea WhatsApp, Facebook, bueno, WhatsApp, Facebook y Instagram es el mismo dueño, ¿sí? Las tres aplicaciones tienen el mismo dueño. Digamos, el servicio de servidores originalmente ahora se llama Meta, la empresa. Entonces, digamos, no están bajo el ámbito, digamos, de la empresa o de la organización que quiere hacer la transmisión de esos datos. Por eso es que dentro de la seguridad lógica no cumple con las características propias como para que sea segura la transmisión, a pesar de que estemos hablando de la verificación de extremo a extremo, y también, como ve ahora en la parte final de la presentación, en la verificación de dos pasos, ¿sí? Que se utiliza ahora en cualquier sistema de verificación. No sé si contesta más o menos esa. Sí, La sí, idea es que la profesor. institución o la organización tenga un medio de transmisión propio, ¿sí? WhatsApp o cualquier otro sistema de mensajería es de código abierto. ¿Qué significa el código abierto? Que nosotros podemos, con los conocimientos necesarios, instalar uno propio. Y solo esa mensajería va a ser propia y circunscripta a solamente la institución o organización en la cual estemos inmersos, ¿sí? Bien, siguiendo con otro objetivo que también, digamos, se debe dar, es que todos los operadores de todos los sistemas puedan trabajar sin una supervisión minuciosa, ¿sí? O sea, que no puedan modificar los programas ni archivos que no correspondan, ¿sí? Es importante, digamos, que ya la tecnología, al estar tan avanzada, muchas veces no se cuenta con medios de control automáticos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que los controles no pueden pasar, digamos, con que yo esté parado al lado mirando qué está haciendo dentro de algún sistema de información un personal o alguien que está usándolo, ¿sí? Los controles tienen que ser, digamos, automáticos, y para eso es importante, digamos, la implementación de estos controles. Por ejemplo, que una persona se me ocurre que solamente tenga acceso a ver la información de sus datos personales, pero solamente el apellido y nombre, por ejemplo, que no pueda ver la fecha de nacimiento, pero sí otra persona autorizada pueda ver la fecha de nacimiento, dependiendo del trabajo que se realice.
Esto se llama asignación de perfiles de usuarios, ¿eh? Que cada usuario pueda hacer lo que tenga que hacer sin ver de más, digamos, ¿sí? Traduciéndolo al lenguaje, para no ser técnico, sin que ese usuario que está usando los sistemas no vea de más, ¿sí? Volviendo a la primera premisa de la primera diapositiva, ¿sí? Prohibirle el acceso a cierta información, considerando que no es necesaria. Ahora, si la necesita, obviamente va a poder tener los permisos de acceso a esa información, ¿sí? Otro objetivo es que la información recibida sea la misma que ha sido transmitida, ¿sí? Eh, el famoso teléfono descompuesto, ¿sí? Dentro de la, de la seguridad lógica es una premisa muy importante. ¿Por qué? Porque el medio, volviendo a los medios de transmisión, yo necesito asegurar que la información que yo estoy emitiendo llegue al destino de la forma que yo la emití, que no tenga en el medio alguna modificación, alguna destrucción, que no sea cambiada, ¿sí? Con algún fin específico. Es importante, la seguridad lógica debe asegurar eso. Otro objetivo es que exista un sistema alternativo, secundario de transmisión entre diferentes puntos, ¿sí? No estar supeditado a que yo tenga, por ejemplo, que ahora todos nos estamos volcando a Internet, ¿sí? Que todo sea por transmisión de datos, o sea, que no sea por la línea telefónica, sino que sea por la línea de Internet, ¿sí? Obviamente que es más, en teoría es más barata, es más rápida, pero también no hay que dejar de lado que la transmisión puede realizarse por los canales que, que eran originales o que estábamos usando hasta hace unos años, ¿sí? Algunas veces, algunas dependencias dentro de organismos, algunas oficinas, si no tienen internet, digamos, es como si habrían muerto, ¿sí? La idea es que el medio, digamos, por el cual se dirija la información, en este caso, depende de la información que sea, ¿sí? Muchas veces para, por ejemplo, eh, recibir una denuncia, bueno, sí o sí, tienen que tener conexión a Internet, sí, el sistema interconectado de Ministerio Público, por ejemplo, requiere esa necesidad, ¿sí? Pero, por ejemplo, otras situaciones u otra información que se necesite transmitir, es importante que exista, digamos, un medio alternativo, ¿eh? Que haya un plan B siempre. Es importante que sea planificado y que pueda existir ese plan B de comunicación, en este caso. Otro punto es que asegurar que se estén utilizando los datos, archivos y programas correctos, ¿sí? Y por el procedimiento correcto. Estos no se da en muchos casos, ¿por qué? Porque no existen manuales de procedimientos de cómo realizar una operación, ¿sí? ¿Qué sucede en el común de todas las instituciones públicas? Al más joven o al más nuevo, ¿sí? En el lugar, lo pegamos con alguien más de experiencia, ¿sí? Que está hace tiempo en el puesto de trabajo. ¿Para qué? Para que vaya adquiriendo la experiencia y pueda aprender, ¿sí? Obviamente que va a aprender todo lo bueno y va a aprender todo lo malo, ¿sí? No va a tener esa capacidad de discernimiento muchas veces de decir, sí, esto está bien o esto está mal en el trabajo que estoy haciendo. Bueno, una parte de eso se soluciona haciendo un manual de procedimientos, ¿sí? Manual de procedimientos y funciones me va a indicar a mí, ¿sí? ¿Qué realizar cuando yo llego a un lugar de trabajo? Si yo llego a un lugar de trabajo nuevo que no conozco el movimiento, bueno, lo primero que tendría que hacer es leer el manual de procedimientos y funciones, ¿sí? Ahí voy a tener inicialmente qué realizar en mi trabajo. Obviamente que después voy a necesitar nutrirme de esa relación con las personas, de ese
de esa cotidianidad que se va adquiriendo, pero no necesariamente es lo único, ¿sí? Lo principal debería ser ese manual de procedimiento y funciones en donde yo sepa qué realizar, ¿sí? Cómo realizarlo, de qué determinada forma realizo una función, de qué otra forma puedo realizar un procedimiento, ¿sí? Y sobre todo en el uso de la tecnología, ¿sí? Es importante, digamos, en algún lugar llegar y saber, digamos, con qué cuento y la forma de utilización de esa tecnología. ¿Sí? Y dentro del último objetivo es que se disponga de paso alternativo, ¿sí? De emergencia, obviamente hablando de la transmisión de información. Muchas veces, digamos, algunos puntos físicos que vimos anteriormente estaban relacionados con poseer, digamos, estabilizadores de tensión. Yo les había hablado de los UPS, que tengan en cuenta cuestiones de tener, digamos, tiempo para poder realizar las tareas si no tenemos energía eléctrica, ¿sí? Todo lo que estaba relacionado con la seguridad física en esos aspectos. Les vuelvo a recordar que nosotros para hacer seguridad a nivel tecnológico, ¿sí? Es costoso, ¿sí? Es uno de los primeros, en la primera unidad vimos eso, digamos que la seguridad es directamente proporcional al costo, ¿sí? Nosotros al ponerle seguridad tecnológica implica una inversión económica, ¿sí? Entonces, siempre voy a tratar de hablar en un equilibrio, ¿sí? Obviamente que sale plata implementar seguridad utilizando tecnología. Bien, dentro de los accesos lógicos, ¿sí? Los controles de acceso lógico pueden implementarse en cualquier ámbito, ¿sí? Del tratamiento de la información. Pueden implementarse dentro de un sistema operativo. ¿Qué significa implementarlo dentro de un sistema operativo? Por ejemplo, ponerle clave a una computadora. Ahí yo le estoy poniendo un control de acceso lógico a nivel sistema operativo. Lo puedo realizar a nivel de sistemas de aplicación, ¿sí? Por ejemplo, el sistema de toma de denuncias es un sistema de aplicación que tiene un usuario y una clave para ingresar. Bueno, ahí yo estoy poniendo un control de acceso lógico sobre ese sistema, ¿sí? Ese sería un control de acceso lógico. Después existen controles de acceso lógico sobre base de datos, ¿sí? Que muchas veces confundimos lo que es una base de datos con un archivo Excel, ¿sí? No tiene nada que ver. Muchas veces hablamos de base de datos y es un simple archivo de Excel, ¿sí? Entonces, ponerle, digamos, un control de acceso lógico debe ir más allá del Excel, digamos, ¿sí? Es una base de datos en la cual, digamos, se recopila toda la información. Dentro de una base de datos es muy común que esté asociada a un sistema de aplicación. Si una base de datos no se le accede, los usuarios no acceden a una base de datos directamente, sino que acceden a través de un sistema de aplicación, ¿sí? El ejemplo que por ahí más común es el sistema de toma de denuncias, ¿sí? El sistema de toma de denuncias es un sistema de aplicación que tiene una base de datos. Bueno, esa base de datos permanece, digamos, oculta, ¿sí? Para los usuarios, no se puede acceder a la base de datos. Pero tengamos en cuenta que un control de acceso lógico también se puede dar sobre una base de datos. También sobre un paquete específico de seguridad o cualquier otro utilitario, ¿sí? Sobre un sistema de control de cámaras, por ejemplo, ¿sí? También se puede poner un control de acceso lógico. Se tiene un acceso sobre, sobre un sistema Android, por ejemplo, de un Win, ¿sí? Un Win uno le pone una clave a través de una huella, ¿sí? Para que se active, ahí estoy poniendo un control de acceso lógico, ¿sí? ¿A través de qué? A través de un medio físico, como sería el lector de huella que tiene un celular, ¿sí?
Aquí empezamos a relacionar lo que vimos de físico, de la parte física, con lo lógico, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que en este caso, como les había adelantado ya muchas veces, toda la parte tangible, la parte hardware, toda la parte física, no existe si no está esta parte, la parte lógica. La parte lógica se traduce en sistemas más que nada, ¿sí? Esto obviamente tiene modificaciones en las autorizaciones, resguarda la información confidencial de acceso no autorizado y todo lo que tiene que ver con estos controles de acceso lógico que se traducen más que nada en la parte intangible que me da a mí la autorización o no de uso de algún dispositivo. Eso es lo más importante de destacar. Identificación. Muchas veces es muy común que utilicemos la palabra, ¿sí? Más en el ámbito en el cual estamos, ¿sí? Identificación es, se reconoce si una persona o cosa es la misma que se supone o busca, ¿sí? Es una definición en general de identificación, ¿sí? Si una persona o cosa es la misma que se supone o se busca, ¿sí? Pero dentro de la tecnología nosotros, ¿de qué hablamos cuando hablamos de identificación? ¿Sí? Cuando asociamos la tecnología a la identificación, es el momento en el que el usuario se da a conocer en el sistema, ¿sí? Es un proceso en el que un usuario introduce sus credenciales, ¿sí? Las credenciales más comunes es el usuario y contraseña. Y obviamente se comprueba si existe o no en la base de datos. Entonces, dentro de la tecnología, vuelvo a repetir, un proceso de identificación es cuando el usuario se da a conocer, ¿sí? Cuando yo pongo clave y mi nombre de usuario y mi clave, ¿sí? Ahí estamos, no sé, ¿alguien quería hablar algo? ¿Alguna duda? ¿Perrone? ¿O está, no, está hablando en su lugar? Bueno, perdón. Dentro de entonces, la identificación, ¿sí? Está relacionada con la autenticación, ¿sí? En la etapa de identificación o verificación de usuario, ¿sí? Que es lo mismo, aún yo no tengo ningún derecho ni permiso para acceder al sistema. Todavía no ingresé, digamos, lo único que hice, me identifico, ¿sí? Que yo soy el usuario tanto y quiero ingresar en el sistema X, ¿sí? Entonces, el proceso que va asociado a la identificación es la autenticación, ¿sí? Que autenticar sería autorizar o legalizar algo o alguien, ¿sí? Este es un término también muy general, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de tecnología nosotros la autenticación es esa verificación que se realiza sobre esta identificación, ¿sí? O sea que la identificación y la autenticación van de la mano, ¿sí? No significa, o sea, no se puede pensar tecnológicamente que yo al identificarme, automáticamente yo esté autenticado para ingresar a algún sistema, ¿sí? Sí o sí, la autenticación implica esa verificación, ¿sí? De ese usuario para el ingreso al sistema. No se, tecnológicamente, vuelvo a repetir, no se concibe que la identificación esté desasociada de una autenticación. ¿Por qué? Porque yo al hacer una autenticación estoy dándole permiso, ¿sí? A ese usuario para que use el sistema, para que use el sistema de cámaras, de acuerdo a por ejemplo, a un perfil asignado, solamente él va a poder, no sé, monitorear las cámaras que están en el ejido de calle Jujuy, por ejemplo, y no va a poder monitorear las cámaras que estén en el ejido de calle San Martín, ¿sí? Y algunos solamente va a poder ver desde la Jujuy
hasta la Ituzaingó sobre calle San Martín, ¿sí? Yo le voy segmentando la forma en que ve una cámara. O, por ejemplo, para una toma de denuncia, lo que podría hacer es segmentarle que solo tome denuncias de violencia intrafamiliar, ¿sí? Por ejemplo, que no tome otro tipo de denuncia. O para un sistema de control de visitas en cárceles, podría yo segmentar que solamente la persona consulte, ¿sí? Quienes ingresaron en la última visita, que no pueda dar de alta, por ejemplo, a algún nuevo visitante, ¿sí? Entonces, esa autenticación verifica y da esos permisos necesarios en cada uno de los sistemas, ¿sí? Por ejemplo, cuando se quiere acceder a alguna instalación, ¿sí? En donde se almacenen grabaciones de videovigilancia, ¿sí? O sea, yo tengo un repositorio, como vimos en clases anteriores, donde tengo una base de datos en donde se almacenan, por ejemplo, las grabaciones de todo el mes de abril, ¿sí? Desde el primero hasta hoy. Entonces, cuando el usuario, digamos, aproxima su huella al sensor, ¿sí? O sea, pone su huella en el lector, el usuario se está identificando, pero no puede acceder aún a las instalaciones. Únicamente va a acceder cuando se comprobó, cuando se verificó su identidad en este caso. Y si no está permitido que ingrese a ese recinto, ¿sí? Entonces no lo va a autenticar, ¿sí? Va a ser una autenticación fallida. ¿Por qué? Porque no tiene el permiso de acceso. A pesar de que fue identificado, no tiene el permiso de acceso. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona, ese personal, digamos, interno, únicamente tiene acceso a las salas en donde se ven en tiempo, se ven online las cámaras, ¿sí? Pero no tiene acceso a, a ver, digamos, grabaciones anteriores de cámaras, ¿sí? Entonces se entiende la diferencia. Se va a estar identificando. ¿Por qué? Porque el sistema sí lo conoce. Le va a decir, sí, usted es Jesús González, pero no tiene acceso, no está autorizado a entrar a ver grabaciones anteriores, ¿sí? Y cuando se acerque a la oficina en donde están las cámaras online y ponga su huella, su dedo, le va a decir acceso autorizado. ¿Por qué? Porque él está autorizado solamente a eso, ¿sí? Entonces, en ese proceso se cumple, ¿sí? La identificación, ¿sí? Y la autenticación. Pero en un caso va a ser la autenticación fallida. ¿Por qué? Porque no está autorizado el ingreso. Y en la otra sí, va a ser una autenticación validada. Otro ejemplo. Por ejemplo, cuando introducimos la tarjeta en el cajero automático, ¿sí? Inmediatamente el cajero automático nos da el nombre. Si ustedes una vez se fijaron en la pantalla, me dice bienvenido, Jesús González, ¿sí? Entonces, en ese momento, la, el cajero automático me está identificando, ¿sí? Está diciendo quién soy. Pero, por ejemplo, cuando yo ya quiero operar, por ejemplo, quiero extraer efectivo, ¿qué me pide? Un PIN, ¿sí? Me pide sí o sí el PIN de 4 dígitos. ¿Para qué? Para verificar esa identidad que está haciendo, que él está recibiendo, ¿sí? En este caso, el cajero automático. Entonces, en, esa, en ese código, digamos, que nosotros introducimos, eh, este, es cuando cuando nosotros nos estamos autenticando, ¿sí? Obviamente que aquí hay dos tipos de verificación que realiza, ¿no? Ya lo vimos en seguridad física, ¿sí? Es una combinación. Una con la tarjeta que nosotros tenemos, ¿sí? La tarjeta magnética. Esa es una forma de identificación. ¿Por qué? Porque es algo que solo tengo yo, o a quien se la presto, obviamente, ¿no? Pero bueno, la tarjeta, digamos, es algo que solo posee el usuario, ¿sí? Que un banco o una entidad financiera me la da personalmente a mí. Entonces, es solo lo que yo poseo. Y además, me pide un PIN de 4 dígitos, que eso es solo lo que yo conozco, ¿sí? Esto ya lo vimos en seguridad física. Entonces, esta combinación
de las dos formas, digamos, de autenticación, se utilizan en la seguridad lógica. En este caso, si quiero realizar alguna operación o más aún, si quiero extraer dinero automático, dinero del cajero, ¿no? Bien, ¿qué técnicas existen para realizar una autenticación, ¿sí?, de la identidad del usuario? Básicamente existen estas cuatro. Algo que solamente el individuo conoce, ¿sí? Una clave secreta, un PIN, es lo que estaba diciéndole recién, una clave criptográfica, ya vamos a ver qué es la criptografía, ¿sí? Un número de identificación personal o un PIN, ¿sí? Segundo es algo que la persona posee, por ejemplo, una tarjeta magnética, ¿sí? En este caso, las dos primeras que estamos viendo son las que se combinan para el uso de cajeros automáticos, ¿sí? En tercer lugar, puede haber la técnica de que es algo que el individuo es y que lo identifica. Por ejemplo, una huella. También hay cajeros que leen la huella directamente. Creo que el- en donde se hace la fe de vida de los jubilados, tienen que poner una huella que la lee el ANSES y la contrasta para poder cumplir con ese requisito, ¿sí? Bueno, es algo que el individuo tiene, ¿sí? Y que lo identifica unívocamente, ¿sí? Sabemos que la huella, digamos, nos identifica unívocamente de cualquier otra persona, ¿sí? Entonces puede ser tanto la huella, la voz, ¿sí? También puede ser la voz que lo identifica unívocamente, también es usado, ¿sí?, la voz, para como técnica, ¿sí?, de autenticación de identidad. Y también, por último, lo que se usa es algo que el usuario sea capaz de hacer, ¿sí? Por ejemplo, escribir el patrón de la escritura. Se hace una verificación automática de firmas, ¿sí? Que lo vimos en seguridad física también, pero se lo implementa con la autenticación de esta identidad que yo necesito del usuario, ¿sí? Cualquiera de estas técnicas pueden ser utilizadas en forma individual o también combinada, ¿no? Como el claro ejemplo de los cajeros automáticos. Ahí tengo las dos primeras, ¿sí? Lo que el individuo sabe, que es el PIN, y lo que el individuo o el usuario posee, que sería la tarjeta magnética. Bien, ahora vamos a ver un video en el que es explicativo de lo que es el doble factor de autenticación, ¿sí? No es suficiente, digamos, con que nosotros tengamos un usuario y una contraseña para el ingreso a algún sistema, sino que en los últimos tiempos, en los últimos años, lo que se hace, digamos, es tener una doble autenticación, ¿sí? Comúnmente la doble autenticación se hace por mensaje de texto, en donde se manda un código, se hace por WhatsApp también, se puede hacer por correo electrónico, ¿sí? O por el aplicativo en donde tiene un medio en el cual por otro medio de transmisión nos envía, ¿sí?, el código para verificar realmente que la identidad es la correcta. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es y cómo funciona el doble factor de autenticación? ¿Se escucha, no? Sí, bien, Sí se escucha, sí se escucha, sí se escucha. perfecto. ¿Qué es y cómo funciona el doble factor de autenticación? La autenticación de doble factor, o autenticación en dos pasos, es una medida de seguridad que añade una segunda capa de protección a la contraseña. Agregar esta capa adicional hace que sea mucho más difícil para un hacker vulnerar las cuentas de los usuarios. Las aplicaciones, como Google Authenticator, se instala en el teléfono y luego,
Al iniciar sesión recibe un mensaje en el teléfono para verificar su identidad. Código de verificación. Esta opción envía un código numérico de un solo uso, bien por SMS, bien mediante llamada, que se debe introducir para verificar la identidad. Recuerda que entre más difícil lo hagamos para los ciberdelincuentes, más probable será que abandonen el intento y decidan a buscar una víctima con una contraseña más accesible. El segundo factor de autenticación, que no es más que un proceso de seguridad que obliga a autenticarse por segunda vez antes de loguearse. La primera vez que te autenticas lo haces con tu usuario y tu contraseña, y la segunda vez lo haces con el segundo factor de autenticación. ¿Cómo funciona esto? En resumen, te envían un código para que ingreses después de la contraseña y te puedas loguear, o te envían un link en el cual entras ya con la sesión iniciada. Existen muchas formas de implementarlo. Lo único que cambia es el medio que se utiliza. Puede ser a través de un SMS, de una llamada, de un correo electrónico, de una aplicación, a través de una tarjeta de coordenadas, a través de un llavero token u otro tipo de hardware token. Gracias al segundo factor de autenticación, podemos evitar que accedan a nuestra cuenta en caso de que logren hacerse con nuestro usuario y contraseña. Nos puede evitar muchos dolores de cabeza. De todas formas, en ocasiones, suele ser muy tedioso estar usando este método cada vez que nos estamos logueando. Por eso, en mi caso, solo lo utilizo para cuentas que son muy importantes. Es muy recomendable activar el segundo factor de autenticación en la cuenta del banco y en todo tipo de cuentas que manejen dinero, datos sensibles o simplemente que para nosotros sean de gran importancia. Bien, en todo video te explican cómo es el doble factor de autenticación, ¿sí? Es un proceso, digamos, en el cual nosotros, todos ahora lo están implementando, ¿no? Últimamente todos los sistemas más de correo y más aún de home banking, de banco en línea, para hacer transferencias y para consulta de saldo, los realizan, digamos, el doble factor de autenticación. Por ejemplo, los bancos utilizan un código de token, ¿sí? Cuando ustedes quieren activar la aplicación en su celular o en su computadora, le pide que vayan al cajero automático, ingresen una clave que solo conocen ustedes y el cajero automático le da otro código, ¿sí? Ese código está generado en relación a lo que ustedes pusieron, ¿sí? Entonces, con ese código que le imprime el cajero automático, ustedes tienen que ingresarlo en su aplicación móvil del celular o en su computadora para poder activar, digamos, el servicio de consulta, transferencia, todo lo que tiene que ver con el home banking. Entonces ahí están haciendo, digamos, el doble paso de autenticación, ¿sí? Cuando quieren ingresar a una red social o lo mismo, cuando se realizan ustedes un correo electrónico nuevo, también les pide, ¿sí? Algo para verificar en las cuentas de comercio electrónico, por ejemplo, que estaban tan de moda en pandemia, ¿sí? Mercado Libre, Tienda Mía, todos ellos necesitaban una doble verificación, ¿sí? Cuando ustedes se daban de alta como usuario, les llegaba a su correo, les llega a su mail, o a su número telefónico un SMS o un WhatsApp en donde le da ese código que ustedes tienen que poner en alguna página, entonces ahí realmente están verificando esa identidad. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, consulta? Básicamente esta clase es para saber bien lo que es una identificación y una autenticación, ¿sí? Y que actualmente todos los sistemas montados sobre tecnología, digamos, están utilizando el doble factor de autenticación, ¿sí? No es únicamente necesario saber la clave, ¿sí? Porque, ¿qué hago? Yo pongo el usuario y la clave y al dar aceptar, automáticamente me envían un código, ¿sí? Entonces ese código va a llegar por otro medio de transmisión
me llega y ese código yo voy a tener que ponerlo para verificar que realmente yo lo recibí, que yo soy el que estoy queriendo ingresar en algún sistema. Bien. ¿Alguna duda, algún comentario? Este sistema de autenticación se lo ve mucho, ¿no es cierto? También en el Gmail te pide cuando uno ingresa en una máquina, digamos que no es la de uno, sí o sí te va a mandar un código al celular, digamos, un mensaje de texto, WhatsApp. Lo Sí, mismo en las cuentas, ¿viste? En el banco, para hacer un plazo fijo, para hacer transferencia, te pide un, un doble factor, o si no, también en el token, en el banco macro. También depende, ¿no? Pero está bueno la doble autenticación porque, digamos, es más, para mí es más segura. Es tediosa, pero es más segura, digamos. sí, obviamente que implica, digamos, un paso más que tenemos que hacer, pero bueno, eh, el mismo postulado que yo ya les vengo diciendo de la primera clase, ¿sí? La seguridad implica, digamos, menos operatividad. ¿Qué significa menos operatividad? Que nosotros tengamos que ver el celular, mirar el código y ponerlo dentro de la casilla donde nos los pide, ¿sí? Ahí estamos, ¿qué estamos? Estamos perdiendo más tiempo, entre comillas, ¿sí? Menos operativo, pero es más seguro, ¿sí? En todos los casos. Es muy importante, digamos, no pasarlo por alto. Por ahí muchas veces decimos, otra vez la verificación", porque bueno, no usamos siempre la misma computadora, más en instituciones públicas, siempre usamos una distinta. Y bueno, eso es una recomendación que siempre les doy, es que cuando digamos, la unidad, la tecnología que ustedes estén usando, no sea de ustedes, es importante que ustedes cierren sesión de todos los sistemas, ¿no? Ya sea si consultaron al banco, si entraron en algún sistema de consulta de cualquier otra cosa, si entraron en algún comercio electrónico, también página de comercio electrónico, si ingresaron en cuentas de correo electrónico, ¿sí? Es importante que ustedes cierren la sesión cuando se vayan. Hay un botón que dice cerrar sesión en el mail, por ejemplo. No es simplemente cerrar el navegador web, no es solamente cerrar el Chrome, sino que ustedes tienen que cerrar la sesión, ¿sí? Apretar el botón y que se cierre la sesión y ustedes no vean más correo electrónico, por ejemplo. Y después, bueno, sí, cerrar el Chrome, el Firefox, ¿sí? Es una medida de seguridad que ustedes deberían implementar ante el uso de, digamos, dispositivos tecnológicos que no son propios, ¿sí? Ustedes saben que después de ustedes, en otro turno, viene alguien y usa el mismo recurso tecnológico. Entonces, es una medida propia de seguridad que deben implementar, ¿sí? Diariamente. Bien, esta sesión tiene, a ver si lo muestro un ratito, es la sesión 3, tiene menos práctico, ¿eh? Así ustedes se ponen al día, porque si no, está medio atrasadito. Espera ahí. Ahí está. ¿Sí? Entonces, la sesión 3 ustedes tienen, bueno, la teoría, esta guía de sesión 3 es la teoría, que son 10 páginas, muy así concisos son las cositas que es necesario saber. Después están los videos, ¿sí? Que el primer video, el que vimos hoy, segundo factor de autenticación. Después está el foro número 3, que el foro número 3 tienen una noticia, ¿sí? Del año 2019. Esta noticia, si ustedes por ahí recuerdan, eran el robo de archivos informáticos a la Policía Federal Argentina, ¿sí?
Bueno, esta noticia tiende, digamos, a dos hipótesis que se manejaban en el momento, ¿sí? En este caso, se habían infiltrado a la cuenta de que en ese momento era ministra de Seguridad, este, Patricia Bullrich, y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ¿sí? Son hechos, digamos, del 2017, acá le explica, digamos, en esta noticia. Lo que yo necesitaría como foro es que ustedes emitan una opinión fundamentada del artículo, ¿sí? Lo lean y emitan una opinión de dos, tres renglones de lo que ustedes piensan que pasó acá o no, ¿sí? Ese sería el foro número 3. Y después está el trabajo práctico número 5, que el trabajo práctico número 5, ustedes van a tener que leer, digamos, son 10 preguntas en donde, digamos acá, en este artículo también, define lo que es un hacker y un cracker. Hay una diferencia, ¿sí? No es lo mismo un hacker que un cracker, ¿sí? También define las amenazas humanas. Le pregunta a ustedes en forma personal si ustedes se consideran, digamos, una potencial amenaza a nivel tecnológico, ¿sí? Yo ya le adelanté o ya vimos la parte de que el usuario de sistema es es la principal amenaza, digamos, ¿sí? Ustedes como usuarios tecnológicos se consideran una amenaza, digamos, es lo que le preguntas estas palabras, ¿sí? Y también recomendaciones para contratar o para traer a su espacio de trabajo personal internos. Después hay algunos mitos informáticos, ¿sí? Por ejemplo, si sitios pornográficos contribuyen al ingreso de malware, ¿sí? De virus o de algunos problemas cibernéticos, ¿sí? Si es que estar a salvo de los virus alcanza con un antivirus gratuito, ¿sí? Son mitos que acá les da más o menos una explicación y, y ustedes mismos van a tener que fundamentar una opinión, qué opinan de esto, de lo otro, ¿sí? Además, si el malware, o sea, los virus y todo lo que existe en Internet son creados por las propias empresas antivirus, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan de eso? Es muy de opinión este trabajo práctico, ¿sí? Además dice, si solo las computadoras pueden ser afectadas por un virus, también, ¿sí? Acá les dice que muchas veces no, pero a lo mejor ustedes piensan que sí, ¿sí? Si ustedes piensan que sí, lo fundamentan. Y después los sistemas operativos, por ejemplo, de Apple o de Linux, ¿sí? Si no pueden ser infectados por virus, ¿sí? Sabemos que comúnmente nosotros estamos usando todo el hardware que tenemos, computadoras, notebook, con Windows, ¿sí? Bueno, pero existen otros sistemas operativos que comúnmente el mito dice que no lo afectan los virus. Bueno, después, bueno, visitar determinadas páginas web como la pornografía es abrir la puerta a los virus. Ustedes me dirán qué piensan. Y después conectarse a las redes Wi-Fi gratuitas. ¿Es seguro? Entonces acá en responder les pide, digamos, que ustedes emitan su opinión al respecto. Eso sería lo que implica la sesión número 2, perdón, número 3. ¿Sí? Ahora les subo esta presentación también para que la tengan. Y bueno, la próxima clase vamos avanzando con la parte de seguridad lógica. Después de esto ya vemos las leyes de delito informático, delito, ley de protección de datos personales o habeas data y la ley de firma digital. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda, consulta? Profesor, el autenticador de Google, ¿qué sistema utiliza o cómo funciona para enviar así la serie esa de códigos que envía para la verificación de doble paso? Es uno propio, es un sistema propio.
es una app propia que tiene Google, en donde obviamente que cuando uno quiere utilizar ese validador tiene costos, ¿eh? Por ejemplo, yo desarrollador del sistema y quiero implementar la doble autenticación de Google que ya está hecha, porque si no yo voy a tener que hacer una, tiene un costo, digamos, es una app que tiene costo, así como por ejemplo, cuando yo quiero incorporar dentro de un sistema un mapa, para todos es gratuito, ¿sí? Nosotros, el Google Maps es gratuito, nosotros le ponemos la dirección desde dónde hasta dónde queremos ir y nos dice la ruta, nos dice todo, ¿sí? Nos dice si el camino está cortado, si está lento, pero ahora cuando yo la quiero incorporar dentro de un sistema que yo realizo, la tengo que pagar, ¿sí? Una API paga. Lo mismo sucede con la doble autenticación de Google, ¿sí? Es un sistema que desarrolló Google, que obviamente es gratuito para todos los que tienen Gmail o todos los que utilizan ese servicio. Pero cuando ya, por ejemplo, Mercado Libre, se me ocurre, Mercado Libre quiere utilizar la autenticación que ya tiene hecha Google, bueno, Google se la cobra a Mercado Libre, ¿sí? Y utiliza la autenticación, que es lo que vimos en el video, ¿sí? Me envían por otro medio el código de verificación en donde yo lo tengo que ingresar, ¿sí? Para Google es gratis, para los usuarios Google es gratis, pero este, para otra empresa o para otro sistema paga, digamos, a nivel de la organización, ¿no? El del usuario siempre es gratuito, ¿sí? Pero es una app, digamos, distinta, es un desarrollo extra de Google, ¿sí? Bien, profesor, gracias. Tampoco es tan cara, ¿no? Igual que la API para usar los mapas, ¿sí? También, igual para usar los correos electrónicos, por ahí se desarrollan sistemas en donde se utilizan correo electrónico, ¿sí? En donde yo registro mi correo electrónico y quiero que ese correo electrónico esté asociado, ¿sí? Que es lo que se usa ahora, ¿sí? Cuando uno quiere loguearse en alguna página nueva, le dicen, ¿se verifica con Google o en forma particular? ¿Sí? Entonces uno directamente cliquea en Google y ya me asocia la dirección de correo Google con esa página que yo estoy queriendo loguearme o crearme un usuario, ¿sí? Entonces ahí ya tiene, digamos, ya pasa a ser la doble autenticación, ya pasa del lado de Google, ¿sí? Si yo estoy doblemente autenticado con el Google, ya me está sirviendo esa doble autenticación para el otro servicio que estoy tratando de ingresar, dígase comercio electrónico o cualquier otro lugar donde se puede uno loguear, ¿sí? Las redes sociales también lo utilizan, ¿sí? Las redes sociales dicen, usted se quiere loguear con su cuenta de Google, entonces hace clic allí y ya como que le están pasando la posta a Google, ¿sí? Entonces Google ya verificó el doble paso y ya le da permiso de acceso, digamos, a esa aplicación que nosotros queremos ingresar. Bueno, listo, estamos en contacto. En plataforma queda todo. Ahora subo esta presentación también para que la vean si quieren. Y el video también, ¿sí? El video está en forma particular en la plataforma. Bueno, un gusto, gracias.